Muy buenas noches a todos y a todas. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan adecuadamente? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Sí, se escucha, buenas tardes. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Me acompaña César Vargas, con quien estaremos impartiendo el curso de manera conjunta. ¿Cómo estás, César? Bien, don Alemán, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Espero que disfruten mucho de la clase de hoy. Adelante, don Alemán. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, este curso lo estaremos impartiendo, como dije, conjuntamente con César, y también nos estará ayudando en la revisión de tareas y en los foros el ingeniero Alejandro Vargas, que también estará en este curso. Entonces estaremos tres profesores en el curso. Bueno, muy bien. Este curso, antes de iniciar, pues la logística es igual que la anterior. Pues son 4 semanas, 4 tareas. Y después de las 4 semanas tenemos una semana de descanso para empezar con el curso siguiente, que sería el curso de métodos de regresión. Entonces, la logística es exactamente la misma. Bueno, muy bien. Entonces, voy a cerrar por acá mi cámara para iniciar. Cualquier pregunta, cualquier comentario, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, este curso trata de lo que hoy por hoy se conoce como aprendizaje supervisado, a diferencia del curso anterior que era aprendizaje no supervisado. Vamos a aclarar antes de seguir esos conceptos que los habíamos explicado un poco en la primera clase, pero que hoy toman más relevancia. Digamos, los métodos que estudiamos en el curso anterior se les llaman métodos, antes se les llamaba, en los 90 se les llamaban clasificación automática. Así era como se decía, automática. También se le decía mucho clustering. Este, eh, También se le dice métodos exploratorios, que es como se llama nuestro curso, exploratorios. Y hoy por hoy en la jerga del Machine Learning y de la IA se le dice mucho como aprendizaje no supervisado. Esto me estoy refiriendo al curso anterior. Entonces, ¿por qué es esto así? Clasificación automática, clustering, métodos exploratorios, métodos no supervisados. Porque básicamente la idea del curso anterior era, digamos que yo tengo unos datos ahí, digamos que esos son los datos. Entonces, básicamente lo que yo trato es de aplicar métodos como ACP, clasificación jerárquica, K-medias o otros que existen para encontrar grupos. Entonces vamos a encontrar grupos. Por eso se le llama clasificación automática, porque se clasifican de manera automática los grupos. O clustering, porque lo que hago yo es encontrar clusters, ¿verdad? Y también se le dice métodos exploratorios, porque es como explorar la data para encontrar cosas en la data. Entonces, básicamente son métodos donde yo exploro los datos y trato de encontrar algo. Se dice no supervisado, ahora vamos a ver por qué, porque no están guiados por nada, digámoslo así. Y básicamente yo encuentro los clústeres y luego le doy interpretaciones a estos clústeres haciendo gráficos de barras o haciendo arañas, ¿verdad? Cosas de ese tipo, entonces yo interpreto los clústeres. Entonces son no supervisados, son exploratorios, son automáticos, porque yo tengo los datos y a partir de ellos con algunos métodos busco cosas, pero no sé qué ando buscando. Simplemente busco a ver qué encuentro. En el curso que iniciamos hoy, se le llama clasificación también. Antes, en los 90 se le decía clasificación de datos, pero ya no automática, sino solo clasificación. También se le dice mucho, como se llama este curso, métodos predictivos. Métodos predictivos. Y en la jerga de hoy en día de la IA o del Machine Learning se le dice aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado. Se le quita el no, supervisado. ¿Por qué? Porque en este curso va a ser completamente diferente el asunto, va a ser al revés. Yo
parto a priori, estos con algunos grupos a priori, mientras que aquí son a posteriori, ¿verdad? Entonces, los grupos son a priori. Y la idea básica es que luego cuando viene un individuo nuevo, que voy a pensarlo como esta estrellita, yo tengo que decidir si pertenece a este grupo, si pertenece a este o si pertenece a este. Tengo que predecir a qué grupo pertenece. Por eso se le llaman métodos predictivos, ¿verdad? O clasificar los datos en alguno de los grupos predeterminados. Ahora, esos grupos predeterminados o dados a priori no los da la variable a predecir. Entonces, por ejemplo, este podría ser salario bajo, salario medio y salario alto. Es una segmentación dada a priori. ¿Dada a priori por quién? Por la variable a predecir. Entonces, esto se le llama la variable a predecir. A predecir. Entonces, por eso se le llama métodos supervisados, porque están supervisados o guiados, digámoslo así. Sería mejor la palabra guiado en nuestro español tico. Métodos guiados. ¿Guiados por quién? Por la variable a predecir. Entonces, bueno, vean que estamos en un contexto totalmente diferente, ¿verdad? Este es el curso que iniciamos hoy, el segundo curso, y este es el curso que ya terminamos. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Hay gente que confunde, por ejemplo, el método que vamos a ver hoy, que es el KNN de los métodos de los vecinos más cercanos, con el K-medias. Entonces yo he visto a alguna gente, por ejemplo, en los cursos del TEC decir que K-medias pertenece a un método supervisado, lo cual es equivocado. K-medias no es un método supervisado. K-medias es un método no supervisado. O ponen este aquí como si fuera KNN, lo cual también es completamente equivocado. ¿Verdad? Bueno, entonces eso es muy importante tenerlo bien claro para efectos de que ustedes sean cultos cuando les preguntan y no confundan ese tipo de cosas, porque denotan poco conocimiento en realmente la analítica de datos, la ciencia de datos. Bueno, en ustedes está bien confundirlo porque están apenas iniciando y eso es lo que les estoy tratando de explicar. Bueno, entonces este es un curso de clasificación de datos, no de clasificación automática, sino solo clasificación de datos. También se le dice un curso de métodos predictivos, que es de hecho como se llama el curso, o un curso de aprendizaje supervisado, que es como se llama en la jerga del Machine Learning. Bueno, muy bien. Entonces, es muy importante recordar esto que habíamos visto en el primer curso, los tipos de variables, que se dividen en dos, las cualitativas, que también se le dicen categóricas, y las cuantitativas, que también se le dicen numéricas. Esto es muy importante porque en este curso la variable a predecir siempre será cualitativa, categórica. Eso es muy importante porque si la variable a predecir fuera numérica, estaríamos ante una cosa diferente que se llama regresión. Y este curso no es de regresión, ¿verdad? Este curso no es de regresión porque nuestra variable a predecir es cualitativa, categórica. Si fuera numérica es regresión y eso lo vamos a ver en el curso que viene. El curso que viene va a ser un curso de predictivos, pero cuando la variable a predecir es numérica, ¿verdad? Entonces hoy estamos en predicción de variables categóricas. Eso es este curso. Muy bien, muy bien. Eso también es importante tenerlo claro. Bueno, los métodos de clasificación de datos, ¿verdad? No clasificación automática, repito, sino de clasificación o los métodos predictivos. En el aprendizaje supervisado también hay varias diferencias actuales. Siempre tendremos que tener una variable a predecir, que repito, en este curso siempre será una variable categórica, como por ejemplo fraude o no fraude. Y las variables a estas se le van a llamar variables predictoras. Siempre van a haber variables predictoras, que son las que se usan, valga la redundancia, para predecir. Las variables predictoras podrán ser numéricas o categóricas. Para algunos métodos es mejor que sean numéricas, para otros es mejor que sean categóricas. Por ejemplo, para todos los métodos como que vamos a ver hoy, como KNN, como Support Vector Machines, son mejores las variables numéricas. Pero para métodos basados en árboles, que vamos a ver las próximas semanas, es mejor las variables categóricas. Pero bueno, la cosa es que las variables predictoras, que son estas primeras, pueden ser numéricas o categóricas.
La variable a predecir en este curso va a ser siempre categórica, porque si no estaríamos ante un método de regresión. Bueno, la otra cosa interesante es que la data la vamos a dividir en dos tablas. Una tabla que le vamos a llamar la tabla de aprendizaje, o también se le dice tabla de entrenamiento, y otra tabla que se le dice la tabla de testing o la tabla de pruebas, que es donde vamos a probar o a medir la calidad de los resultados. Esto se le conoce como el enfoque training testing o entrenamiento prueba, que es el que vamos a usar en este curso. Hay otros enfoques más sofisticados como el enfoque de validación cruzada y otro tipo de enfoques que estaremos estudiando en cursos posteriores. Bueno, entonces en la tabla de entrenamiento se genera un modelo predictivo. Hoy vamos a estudiar el modelo KNN y con ese modelo predictivo, que al final es un algoritmo de lo que se conoce hoy como un algoritmo de aprendizaje, se genera lo que se llama un modelo predictivo. Y con ese modelo predictivo lo aplicamos en la tabla de testing, en la cual ya conocemos las respuestas y entonces podemos medir o evaluar si la calidad de la predicción es buena, regular o mala. Una vez que encontremos un modelo suficientemente bueno, entonces el objetivo final será aplicarlo en individuos nuevos para predecir individuos nuevos. Este es el objetivo final de todo esto y el objetivo de la inteligencia artificial y de todo lo que es la ciencia de datos hoy por hoy. Es predecir individuos nuevos. Entonces, el día de hoy no vamos a predecir individuos nuevos, sino que lo vamos a hacer hasta la clase número 4, si mal no recuerdo. Bueno, muy bien. Todavía no vamos a predecir individuos nuevos el día de hoy. Entonces, bueno, estamos ante un problema de clasificación. Ahí hay una definición formal de lo que es clasificación. Perdón, no hace tanta falta estudiar. Bueno, en este curso vamos a tener un par de ejemplos que son los que siempre usamos. Este que es un ejemplo de scoring de crédito. El scoring de crédito, conocido en inglés como credit scoring, es tal vez uno de los ejemplos más viejos de clasificación de datos. Aquí lo que se trata es de predecir si una persona va a pagar o no un crédito. Entonces, este es un ejemplo real de una data de un banco acá en Costa Rica que enfrentamos nosotros hace como unos 20, 25 años, más o menos. Es una data real, que se usó, la usamos hace muchos años. Y entonces vamos a tratar de predecir si un individuo paga o no un crédito. ¿Con base en qué? Con base en el monto del crédito, en el ingreso neto de la persona, lo que se llama el coeficiente crédito avalúo, que es la relación que hay entre el monto pedido y el valor de la hipoteca, el monto de la cuota y el grado académico de la persona. Estas son las 5, 1, 2, 3, 4, 5 variables predictoras y la variable a predecir es si la persona paga, sí o no. Es una variable binaria, ¿verdad? Porque tiene dos categorías. Bueno, muy bien. Cualquier pregunta pueden abrir micrófono cuando guste. Bueno, aquí tenemos, la vamos a partir en dos, en una tabla de aprendizaje y en una tabla de testing. A veces, por ejemplo, aquí uno quiere decir sí y dos quiere decir no. A veces se codifica, por ejemplo, en Python es necesario codificar con números, en R no. En R puede estar codificada con palabras. Bueno, y vamos a tener una tabla de testing, en donde conocemos la respuesta para poder evaluar la calidad del modelo predictivo. Bueno, y el objetivo final será predecir individuos nuevos, en los cuales realmente no sabemos si el individuo paga o no. ¿Cómo sabemos si eso funcionó o no? Lo sabremos dentro de 20 o 30 años, cuando el individuo pague o no pague el crédito. ¿Qué es lo único que vamos a saber? Es que si en la tabla de testing el modelo tuvo un 85% de asertividad, por ejemplo, digamos que en esta tabla aceptamos el 85%, dicho en otras palabras, predijimos bien el 85% de las personas, es esperable que acá se asiente un 85% de las personas, aproximadamente. Generalmente puede ser un poquito menos, pero esa es la esperanza y lo que yo le puedo prometer a mi cliente. O sea, yo le voy a decir a mi cliente, en el 15% de los casos voy a fallar, ¿verdad? Sepa eso, no voy a pegar siempre, que es un problema que genera incluso
conflictos. A mí y a nosotros nos ha causado conflictos porque el cliente cree que el modelo predictivo siempre pega el resultado. Y entonces dice que uno lo estafó si no aceptó el resultado de un cliente. Y entonces ahí es donde la persona y el cliente debe entender que estos son modelos probabilísticos. Es decir, que puede ser que fallen. Lo que uno le da es una probabilidad de que pague o una probabilidad de que no pague. Y el modelo puede fallar. Lo que yo le puedo prometer es esto. Nunca uno podrá prometer que va a acertar siempre. Si eso fuera así, como digo yo siempre, no estaríamos aquí. Ya seríamos muy millonarios encontrando un modelo que siempre acierte. Eso no existe. Bueno, muy bien. El otro ejemplo clásico que se usa son las flores de Fisher, del padre de la estadística, que se llaman las flores iris. Ese es un ejemplo clasiquísimo. Se dice que quien no conoce el ejemplo iris nunca ha estudiado analítica de datos. Este es un ejemplo súper clásico en el que se trata de predecir el tipo de flor. Resulta que hay tres tipos de flor, según los biólogos: setosas, versicolor o virgínicas. Esos son los tres tipos en que se clasifican las flores. Entonces, yo voy a predecir el tipo de flor usando el largo del pétalo, que es este que estoy marcando en rojo, el ancho del pétalo de la flor y también el largo del sépalo y el ancho del sépalo. El sépalo son esas hojitas como verdes que tienen las flores por debajo. Entonces, con esas cuatro variables predictoras, se predice con mucha certeza si la flor es setosa, virgínica o versicolor. Resulta que este ejemplo es muy sencillo. Hay n igual 150 individuos, 50 son setosas, 50 son versicolor y 50 son virgínicas. Esto es lo que se conoce como un problema equilibrado, porque si graficamos en barritas, las tres categorías quedan así, perfectamente parejas. Esto se le conoce como un problema equilibrado. Generalmente los problemas equilibrados son más fáciles de predecir. Ahora, no tiene que ser perfectamente equilibrado como este. Podrían ser tres categorías, así, pero que haya un balance. También se le dicen balanceados. Un problema desequilibrado es como este del scoring de crédito. En este ejemplo, hay un 85% de sí, 85% en sí y un 15% en no aproximadamente. A eso se le conoce como un problema desequilibrado o desbalanceado, cuando la categoría de la variable a predecir no es balanceada. Típicamente un problema desbalanceado es más difícil de predecir. Ahora, desafortunadamente, pues en la vida real casi todos los problemas son desbalanceados. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, Ok, bueno, muy bien. gracias. Gracias. Entonces, bueno, como les decía, vamos a estar ante un problema de clasificación, porque nuestra variable a predecir va a ser cualitativa o categórica, es decir, categórica. Cuando la variable a predecir sea numérica o cuantitativa, estaremos en regresión. Pero en este curso no estamos aquí. Lo voy a borrar. Ese es el siguiente curso. Entonces, este es nuestro curso de hoy y todas las clases voy a seguir insistiendo en eso, para que no se confundan, porque también es muy importante distinguir entre una regresión y una clasificación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar a los modelos predictivos o los modelos supervisados, como se les dice hoy en día. Yo voy a tener, como les decía, n variables predictoras. Voy a aplicar algún método de clasificación de datos. Hoy vamos a estudiar KNN. Y voy a predecir una variable. Una variable a predecir, valga la redundancia. ¿Por qué solo una variable es la que yo predigo? Bueno, porque si fuera a predecir dos variables y1 y otra variable y2, mejor hago dos modelos predictivos. ¿Qué? Porque tratar de que un solo modelo prediga dos cosas a la vez, lo que haría es empeorar la predicción. Entonces mejor busco un modelo para cada predicción. Entonces la variable a predecir siempre es una, nada más. Ahora, no confundan variable con categorías, que es un problema mucha gente confunde eso. Por ejemplo, las flores iris tienen tres categorías: setosa, versicolor o virgínica. Esa es la categoría de la variable a predecir.
Y los buenos pagadores teníamos dos categorías, sí o no. Hay problemas que podrían haber más categorías. Por ejemplo, predecir si un dígito escrito a mano como ese 9, predecir si es un 9 o si es un 8 o si es un 7. Ahí generalmente hay 10 categorías, el 0, 1, 2, hasta el 9. Entonces podrían ser 9 categorías en la variable a predecir. Normalmente la cantidad de categorías no es muy grande, porque si no, tampoco los modelos predictivos funcionan muy bien cuando hay muchas categorías en la variable a predecir. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a estudiar el método de los K vecinos más cercanos. Este método, voy a hacerme acá una filmina nueva y lo explico de la siguiente manera. Este es uno de los métodos más sencillos, de hecho el más sencillo que existe. Sin embargo, pues funciona bastante bien en muchos casos. Y se basa en la idea de dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la idea. Digamos que por acá vienen unas personas caminando, ¿verdad? Entonces por acá vienen unas personas caminando. Este, y entonces yo quiero predecir, este, digamos, digamos que aquí hay otra persona. Entonces, yo quiero predecir esta muchacha la profesión. Entonces, yo escojo, por ejemplo, en este caso, K igual 6, K igual 5, porque voy a usar los 5 vecinos de ellas, que son que viene con ella, estos 5. Y entonces yo quiero predecir la profesión de esta muchacha. Entonces, ya, muy sencillo. Yo le pregunto a los 5 vecinos, a los 5 que venían con ellos, con ella, a los 5 más cercanos. Y resulta que este es informático, este es informática, este es abogado, este es profesor y este es informática. Entonces vean que 3 de un total de 5 son informáticos. Entonces yo voy a predecir que ella es informática. Simplemente es así de sencillo. Entonces, digamos que yo tengo una gran cantidad de datos aquí, en una tabla de datos. Entonces, lo primero que yo tengo que decidir es cuál es el K que voy a usar. Entonces, digamos que yo quiero predecir este. Entonces, yo busco los 5, digamos con K igual 5. Busco los 5 vecinos más cercanos. Y veo qué son los 5 vecinos. Y así predico. Entonces, eso es un método sencillo. Por eso se llama los vecinos más cercanos. Bueno. Entonces, por ejemplo, acá, el valor de K es la cantidad de vecinos. En inglés se dice K nearest neighbor, classifier, un clasificador. También en la jerga del Machine Learning se le dice mucho a esto un clasificador de datos. Entonces, en K es la cantidad de vecinos y yo lo tengo que decir a priori. Se confunde con el K de K medias, pero no tiene nada que ver con el K de K medias. Esto es un método completamente diferente. Entonces, por ejemplo, yo quiero predecir esta estrellita si es amarilla, un círculo amarillo o un círculo morado. Entonces, digamos que yo decido tomar K igual 3. Entonces, si tomo K igual 3, claramente lo predigo como círculo morado, porque hay dos morados y uno amarillo. Ahora, vean que el K es muy impactante, porque si yo tomo K igual 6, más bien lo predigo como amarillo. Entonces, el K que yo utilice es muy importante. Ahora, ¿cómo decido el K? Generalmente el K lo que se hace es probar con varios valores. Generalmente se prueba desde con K igual 1, 2, hasta raíz de n, donde n es el número de filas que tiene la tabla de datos. Ok, entonces, generalmente tomar K igual 1 no es buena idea porque se ve muy afectado por los outliers o por los atípicos. Digamos, volviendo al caso de la muchacha, que creo que ya lo borré. Ah, no, aquí está. Digamos que yo solo me tomara K igual 1. Entonces, digamos que este que está aquí es el más cercano. Entonces, predigo que es abogado. ¿Ven? Y tal vez entonces, pues es dejarse llevar por muy poco. Aunque a veces funciona K igual 1. ¿Verdad?
K igual n no tiene sentido. K igual n no tiene sentido del todo porque entonces siempre predigo como la clase mayoritaria. Entonces no tendría sentido. Por ejemplo, en el problema de scoring de crédito, siempre predeciría que la persona va a pagar porque la mayoría pagan. Entonces no tiene sentido tomar K igual n. Lo que se recomienda es probar con K igual 1, K igual 2, hasta K igual raíz de n, donde n es el tamaño de la tabla de training. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá otro ejemplo, digamos, yo quiero predecir este individuo, si es un pato o es una gallina. Entonces yo cojo K igual 6. Entonces busco los vecinos, los 6 vecinos más cercanos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces se ve claramente que de esos 6 vecinos, 6, 4 son patos y 2 son gallinas. Entonces yo predigo que este es pato. Ok. Entonces esa es la idea. Ese se llama el criterio de la mayoría de votos, que se usa mucho en inglés, se dice majority vote. Ahora, ese criterio podría mejorarse y ahorita vamos a ver con César que en el software se pueden escoger otros núcleos, que básicamente es como escoger criterios más sofisticados. Por ejemplo, yo podría escoger darle más peso a los individuos más cercanos y menos pesos a los más lejanos, etcétera. Entonces hay varios criterios que nos llevan a varias versiones del algoritmo KNN que se les llama los núcleos o los kernel. También tiene que ver con la fórmula en que yo calculo la distancia, porque vean que quién está más cerca de quién depende de la distancia. Yo podría calcular la distancia aquí, por ejemplo, entre estos. ¿Cómo calculo la distancia? Podría calcularla con el metro, ¿verdad? Pero también podría calcularla con base a la edad. Las personas de más cercana edad. O podría calcularlo con base al salario. Es decir, las personas que tengan un salario más parecido. O podría calcularlo en función de todo a la misma vez usando una distancia euclidiana, etcétera. Entonces, la fórmula de distancia también es importante y de todo eso dependen los núcleos. Bueno, muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, si yo voy a predecir esta estrellita verde, si uso K igual 1, la predigo como triángulo amarillo. Si uso K igual 2, la predigo más bien como círculo azul. Si uso K igual 5, más bien la predigo como triángulo amarillo. Y así sucesivamente. Entonces, vean que el valor de K es fundamental en esto. Muy bien, entonces, ¿cómo escoger K? La mayoría de métodos lo que hacen es probar con K igual 1, 2, hasta la raíz de n, donde n es el número de filas de la tabla de training. ¿Y dónde pruebo yo cuál funciona mejor? En el testing. Entonces, en la tabla de testing voy probando con cuál K da mejores resultados. O sea, busco los vecinos en la tabla de training. Y ahí digo, por ejemplo, un individuo en el testing, calculo las distancias, los 6 vecinos, por ejemplo, en la tabla de training. Y busco a qué categoría lo asigna. Y después comparo con la categoría que realmente tenía. Bueno, muy bien. Los métodos de clasificación como estos que hemos visto, en general hacen regiones como esta, que se le llaman diagramas de Voronoi. Por ejemplo, y los diagramas de Voronoi dicen como en qué regiones dominan qué categorías. Ahora, el diagrama de Voronoi aquí se puede hacer porque tengo solo dos variables predictoras, x1 y x2. Lo podría hacer en R3, lo podría hacer en R4 ya no, en R5 ya no. A veces lo que se hace es aplicar un ACP a los datos y en el plano principal ver el diagrama de Voronoi. Pero lógicamente eso es una aproximación, ¿verdad? Porque en el ACP yo estoy viendo una aproximación de los datos. Bueno, muy bien, aquí vemos unos datos que tienen, son 100 datos que tienen, no, más bien 200 datos, 200 puntos en R2, solo tengo dos variables predictoras, x1 y x2, y ahí se ven algunos puntos que son rojos y otros son verdes. La variable a predecir sería el color, rojo o verde.
Y entonces aquí vemos el diagrama de Voronoi si uso una regresión logística, que es un método bastante pobre, en donde yo tengo que separar los datos con una recta, una regresión lineal, logística lineal. Este es el método de los k vecinos con k igual 15. Se ve que es como mejor, ¿verdad? Mejor instrumento de predicción. Este es el método de los k vecinos con k igual 1. Podría funcionar bien. Ven, en ese caso funciona bastante bien. Aquí vemos un diagrama de Voronoi con método bayesiano. Bueno, entonces el método de los k vecinos es muy sencillo, muy sencillo. Y otra gran ventaja es que tiene pocos parámetros. Es un método poco paramétrico. Yo tengo que decidir entre los parámetros cuál fórmula de distancia voy a usar. Voy a decir el valor de k. El valor de k, si las tablas son muy pequeñas, es mejor usarlo impar para evitar empates. Ahora, si la tabla es muy grande, no importa tomarlo par. ¿Cuál es el mecanismo de votación? Si voy a usar la mayoría de votos, si voy a usar la mayoría de votos ponderada, etcétera. Básicamente estos son los tres parámetros. Esto de indexación de memoria tiene que ver con otro problema más bien computacional. Tiene que ver con que este método es un poco lento y entonces hay que implementarlo computacionalmente muy bien para que sea viable en tiempos decentes para tablas de datos muy grandes. Bueno, muy bien. Ventajas, entonces requiere una arquitectura poco paramétrica, son solo tres parámetros. Es un método simple, fácil de entender, es muy potente y no requiere mucho tiempo de entrenamiento. Pero el problema es que requiere mucho tiempo para hacer la predicción. Porque digamos que yo voy a predecir esta instancia nueva, esta estrellita nueva, y yo tomo k igual 5. Entonces, para saber cuáles son los 5 vecinos más cercanos de esta estrellita, yo tengo que calcular la distancia de la estrellita contra todos los datos. Y digamos que n fuera 1.000.000. Entonces tengo que calcular 1.000.000 de distancias. Y eso podría ser lento. Para poder saber quiénes son sus 5 vecinos más cercanos, tengo que calcular la distancia de la nueva instancia del nuevo individuo contra todos los individuos de la tabla de datos, de la tabla de training. Y eso podría ser muy lento. Entonces la predicción podría ser lenta. El entrenamiento no requiere mucho tiempo porque el entrenamiento lo único que uno ocupa es saber cuál es el valor de K que va a usar. Entonces el entrenamiento no es tan lento. Hay otros métodos mucho más lentos de entrenamiento. Desventaja, se ocupa mucha memoria, mucho poder de cómputo y la clasificación podría ser lenta. La predicción podría ser lenta. Bueno, muy bien. El valor de K, como les dije, se determina, como ya les expliqué, normalmente usando validación cruzada, pero eso no lo vamos a ver hoy, sino hasta en otro curso más adelante. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien. Bueno, entonces, una vez hecha la predicción, ¿cómo vamos a evaluar la calidad? ¿Cómo medimos la calidad de la predicción? Hoy vamos a ver algunos índices, hay otros, pero vamos a ver los más importantes. Entonces, la cosa es así. Les voy a hacer aquí un ejemplito a mano, para que ustedes lo entiendan mejor. Digamos que yo tengo una tabla de testing. Voy a medir la calidad en la tabla de testing. Y digamos que esa tabla de testing tiene 10 filas, nada más. Entonces, digamos que en esa tabla de testing, yo tengo algunas variables ahí predictoras y una variable a predecir. Esta es la variable a predecir y tengo algunas variables V1, V2, V3 y V4. Podrían ser más. Y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 individuos. Entonces ahí tengo mi tabla de testing. Y entonces, bueno, ahí tienen algunas variables. Pero entonces digamos que yo voy a predecir si la persona es buen pagador o no. Entonces esta sí paga, este no paga, este sí, este no, este sí, este sí, este sí paga y este no paga.
Bueno, y en las variables predictoras hay algunos datos ahí, ¿verdad? Entonces yo quiero medir la calidad de un modelo predictivo, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto que se me salió aquí. Ok, bueno. Entonces yo quiero evaluar la calidad de un modelo predictivo. Entonces digamos que yo aplico KNN. Entonces yo aplico el método KNN. Y entonces el método KNN hace una predicción que yo puedo comparar con el valor real. Esto que está aquí es el valor real, en esta columna, el valor real de la variable a predecir. Y KNN, digamos que predijo así, predijo aquí sí, predijo aquí sí, predijo aquí sí. Ahí falló, ¿verdad? Predijo aquí no, ahí falló. Predijo aquí no, predijo aquí sí, predijo aquí sí, predijo aquí que no, predijo aquí que sí y predijo aquí que no. Entonces, vean que una manera muy sencilla de hacer esto es que yo puedo calcular lo que se llama la precisión global. La precisión global que le puse PG es que aceptó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aceptó 7 de 10. Entonces podemos decir que la precisión global es de un 70%. Y el error es 3 de 10, lógicamente. Entonces el error es de un 30%. Bueno, esa es una manera de hacerlo. Ahora, por razones que vamos a ver más adelante, eso no es suficiente. Podría ser engañoso. Entonces, lo que se estila es más bien calcular una cosa que se llama la matriz. Un momentico aquí. Ajá. Para una cosita que me están preguntando acá. Ok, bueno, muy bien. Entonces, lo que se estila es calcular la matriz de confusión. O también se le dice matriz de confusiones, que en este caso es 2 por 2 porque la variable a predecir es categórica con solo dos categorías. Bien, entonces la matriz de confusión, en este caso, voy a poner acá sí y no. Aquí va a venir lo que se llama el valor real. Y acá voy a poner también sí y no. Más bien, más bien aquí se pone el valor real. Los gringos lo hacen al revés. Ahí se pone el valor real. Y aquí voy a poner más bien el, el valor predicho. Ok, bueno, entonces vean lo que esto quiere decir. Vean, entonces voy acá a escoger otro colorcito, digamos anaranjado. Entonces en esta casilla aquí, sí, sí, voy a colocar aquellos que eran sí y que el modelo predijo sí. Un conteo de esos. Vean, eran sí, predijo sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces tengo un total de 5 que eran sí y el modelo predijo como sí. Acá tengo los no, no, acá, en esta otra esquina. Ahí voy a poner aquellos que eran no y el modelo predijo como no. Ese sería ¿verdad? Uno y este último dos. Entonces aquí son dos. Luego, perdón, ahí es que estoy tratando de coger otro color. Entonces voy a poner acá en negro, acá. En esta otra esquina los sí, no. Esos eran los que eran sí, pero el modelo me predijo como no. Eran sí, el modelo me predijo como no, sería este. Y vamos a ver si hay otro, este. Eran sí, pero el modelo los predijo como no.
Entonces tengo aquí 2. Luego, acá voy a poner aquellos que el modelo predijo como no, pero realmente son sí. Predijo como no y realmente son sí. Tenemos este. Y no sé si tengo algún otro. Solo ese. Entonces tengo 1. ¿Ven? Esa es la matriz de confusión. Entonces, la matriz de confusión, entre más grande sea la diagonal, mejor. Los que puse en anaranjado. Entonces observen que la precisión global se puede calcular así, como la suma de la diagonal, que es 5 más 2, dividido entre la suma total de la matriz, que es 5 más 2 más 1 más 2, o sea, 7 entre 10. Me dio exactamente igual que allá un 70%, ¿verdad? Y el error es la suma de la antidiagonal. El error es 1 más 2 dividido entre 1, perdón, entre 5 más 2 más 1 más 2, o sea, 3 entre 10. Entonces de ahí puedo traer cuánto predigo de la precisión global y el error. Entonces ya puedo calcular lo mismo de manera muy sencilla, pero también me da una información adicional, aparte de muchas otras informaciones adicionales muy interesantes. Ven, yo puedo predecir la predicción por categoría. Vean que yo puedo decir aquí, en la fila de los sí, él predijo 5 bien de un total de 7. Ven, eso es muy importante. Predije en los sí 5 de 7. Entonces, 5 dividido entre 7, es decir, aquí predije un 71%, más o menos. Y acá, en las no, predije 2 de 3. Entonces, 2 de 3 son 66%. Ven, entonces me da, aparte de la precisión global y el error, me da la precisión por categoría, que es sumamente importante. ¿Cuánto predice bien en cada categoría? Porque yo puedo estar interesados en los sí o puedo estar interesados en los no, o estar más interesado en una categoría que en la otra. Entonces, y además permite calcular otros índices como el F1 Score y otros índices que la gente usa. Pero estos son los más importantes. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Entonces, normalmente todo se hace con la matriz de confusión. También se le dice matriz de errores. Ok, muy bien. Profe, perdón, Sí, en este caso yo tengo las respuestas de previo. Lo que hago es como probar el modelo a ver si pega, por decir así, con la respuesta correcta, ¿verdad? sí, sí, correcto. Sí, por eso es que Ok, yo ok. parto la tabla en dos. Yo me parto mi tabla, bueno, no importa, voy a echarme aquí para adelante. Yo mi tabla, lo que hago es partir mi tabla en dos, ¿verdad? Yo tengo toda la tabla de datos. Entonces me dejo un pedacito que normalmente es más pequeñito para hacer el testing. Y aquí hago el training del modelo. Ok. Y yo siempre tengo la variable a predecir. Entonces aquí en el testing puedo comparar en lo que el modelo predictivo me dio respecto a la realidad. Mm. ¿Y qué porcentaje puede ser ese testing Sí, de esa los es una buena datos? pregunta. ¿Qué porcentaje es el testing? En tablas grandes, ahora usted me va a preguntar qué quiere decir grande, pero depende del problema. Pero en tablas grandes, digámosle así, tal vez de millones, a veces se parte a la mitad, 50-50. Porque 50 es bastante, entonces tiene de dónde aprender. Ahora, en tablas pequeñitas, medianas, a veces se usa 70-30 para que el modelo aprenda en el 70% y teste en el 30%. A veces si la tabla es muy pequeñita, se puede usar 80-20, pero también es un problema si este 20 es muy chiquitito. Pero bueno, digamos que eso es un criterio experto. Ahora, lo que sí es cierto es que Mm. casi siempre la tabla de testing es más pequeña que la de training. En casos muy Ok, grandes, eh, igual, pero nunca la tabla de training es más pequeña que la de testing.
Eso sí le puedo decir. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces la matriz de confusión o matriz de error, en general se dice, se define así, el valor real para abajo y la predicción para allá. En algunos libros tengan cuidado, sobre todo libros en inglés se hace al revés, la predicción para abajo y el valor real para allá. Entonces la matriz de confusión de ellos realmente es la matriz traspuesta. Bueno, y en general se habla de negativo y positivo. Digamos que la variable a predecir tiene dos categorías, negativo y positivo. Por ejemplo, en el código, positivo o negativo. Ahora, eso es un término genérico. Podría ser buen pagador, mal pagador. Podría ser fraude o podría ser no fraude. Podría ser amarillo y rojo. Ahora, hay matrices de confusión más grandes. Esto es cuando la variable a predecir es binaria. Ahorita vemos cuando no es binaria. Entonces, aquí se consideran los verdaderos negativos, es decir, que eran negativos y predijo como negativos. Aquí los verdaderos positivos, es decir, que eran positivos y el modelo predijo como positivos. Entonces, lo importante es que esa diagonal sea grande. Esa es la diagonal de éxito, digámoslo así. Esta otra diagonal, la otra diagonal que voy a pintar en azul, es la de los errores. Estos son los falsos positivos. ¿Por qué falsos positivos? Porque eran negativos, pero el modelo predijo como positivos. Estos son falsos negativos. ¿Por qué? Porque el modelo predijo como negativos cuando en realidad eran positivos. Entonces, esta es la diagonal del error, ¿verdad? En esa diagonal se calcula el error y en esta otra diagonal se calcula la precisión global. Ok, muy bien. Ahora, la matriz de confusión, aquí por ejemplo, vean, en esta tablita la precisión global detectó 2300 bien, ¿verdad? 800 más 1500 dividido entre el total de la matriz que suman 3000, ¿verdad? Si sumo la matriz total. Entonces la precisión global es del 76%. La precisión en los malos pagadores es de 800 entre 1000, es decir, de un 80%, ¿verdad? La precisión en los buenos pagadores es de 1500 entre 2000, es decir, de un 75%. Bueno, ahora la otra gran pregunta que ustedes deben estar haciendo es cuándo es bueno y cuándo es malo. La respuesta es no hay una respuesta definitiva, todo depende del problema. Pero bueno, eso vamos a irlo aprendiendo poco a poco. Bueno, ahora la precisión global hay que tener cuidado. La precisión global es engañosa, puede ser engañosa. O el índice F1 que hoy estábamos hablando en un proyecto ahí, y basarse en un solo índice es peligroso. Vean por qué. Vean por qué. Vean bueno, antes de eso, de definir la precisión global, la precisión global es la suma de la diagonal, ¿verdad? Como lo hice antes, dividido entre la suma total de la matriz. Ahora esa precisión global, que también se le dice la exactitud, también en inglés se le dice accuracy o accuracy, como quieran pronunciarlo, es peligroso solo usar ese índice. O solo un índice es peligroso siempre. Vean por qué, vean. Yo tengo este modelo predictivo que me predice fraudes y no fraudes. Entonces, si yo calculo la precisión global, es buenísima, es de los 98,9%, porque sería 989 dividido entre 1000, ¿verdad? Que es el total de la diagonal entre el total de la matriz. Entonces, cualquiera diría, este modelo es genial, ¿verdad? Casi el 99% de precisión. Ahora, este modelo no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque vean que en los fraudes detecta 0 de 8. Entonces, en los fraudes, que de hecho es lo que más interesa normalmente en un modelo de detección de fraudes, no detecta absolutamente nada. ¿A qué se debe esto? A que este es un problema muy desequilibrado. El no fraude, el no fraude es grandísimo y el sí fraude es muy chiquitito. Entonces, en los problemas desequilibrados puede ser muy engañoso usar la precisión global, porque acá todo se debe a que la mayoría la predice como no fraude y de hecho no detecta ningún fraude. Entonces, por eso es que yo siempre debo analizar la precisión por categoría. Ven, aquí la precisión en el no fraude es altísima, pero en el sí fraude, en el fraude es bajísima.
Entonces, un modelo predictivo que no sirve. De hecho, no sirve absolutamente para nada, porque no detecta para nada la clase que más interesa. Ok, entonces es muy importante que no se basen en un solo índice. Uno siempre debería ver la precisión global, debería analizar el error, que es básicamente lo mismo, y analizar la precisión por categoría, o sea, la precisión por fila. Profe, y una pregunta. En Sí, el caso anterior que usted puso, que el modelo daba un 76% o algo así, ¿verdad? sí. Eh, eso sería como yo puedo reportar, por ejemplo, con un 76% de precisión, el modelo dice que sí, que sí es un buen pagador o un mal pagador. ¿Hay alguna manera de mejorar ese error? Porque dependiendo del caso, como usted dice, puede ser que no me sirva para nada, entonces el modelo no me sirve porque un 76% es muy bajo para yo tomar una decisión, digamos, no sé, invertir en un proyecto o algo así. Eso se puede mejorar de alguna manera. Sí, sí, puede ser que sí, puede ser que no, pero básicamente uno puede tratar de mejorar. Lo primero es poner a competir muchas técnicas que vamos a ver en los cursos, ¿verdad? No solo quedarse con KNN, si tal vez algún otro método funcione mejor, como un árbol de decisión o una regresión logística. Eso es lo primero. Lo segundo es usar lo que se llama la hiperparametrización o la calibración de los modelos. Tratar de mejorar los parámetros, por ejemplo aquí, mejorar el K. Puede ser que con un K me da esto, pero tal vez con otro K logro subir a 90, ¿verdad? Eso se llama la parametrización. Y otra técnica es el cambio de la probabilidad de corte, que vamos a ver también. Ahora, todo eso lo vamos a ver en las próximas clases y en los próximos cursos. Sí, sí se puede hacer eso, Eileen. Ujú. Ok. Pero vamos poquito a poco, pero sí, sí. De hecho, esa es Sí. la idea y ese es el final de la historia y de todos los cursos, ¿verdad? Que ustedes cojan una tabla de datos real y luego traten de encontrar la mejor predicción posible, ¿verdad? Y bueno, en este curso de hecho hay un reto predictivo que también se va a hacer eso. O sea, el reto es, y la nota será el porcentaje de buena predicción. Sí. Gracias. Eso es un ejercicio duro, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que vi que alguien como con ganas de... Ok, bueno, muy bien. Muy importantes esas preguntas de Eileen. Bueno, muy bien. Entonces, hay otras cosas que se pueden medir, como la precisión positiva. Ven que la precisión positiva es qué tan grande es este en función de esta fila. Digamos que sería la precisión en esta fila. Entonces, eso es muy, muy, muy importante medirlo. La precisión negativa, ¿ven? Es qué tan grande es este en función de esta fila. Entonces es la precisión por la categoría negativa. Esta es la precisión de la categoría positiva y esta es la precisión de la categoría negativa. Mínimo uno debería hacer esas cosas, esas tres. Hay otros índices que se miden, por ejemplo, los falsos positivos. Vean, los falsos positivos es qué tan grande es esta categoría en función de esta fila. Por ejemplo, en el COVID, si el falso positivo, no sé si se acuerdan, es muy alto, no sirve porque quiere decir que mucha gente se está mandando, no, más bien en el COVID, el que es grave es el falso negativo, que es qué tan grande es este en función de esta fila. Porque si los test dan negativos y la persona realmente estaba positiva es muy grave, porque entonces lo estamos tirando a la calle a contaminar gente, creyendo que no estaba enfermo y sí estaba enfermo. Pero eso se llama falso positivo, falso negativos. También hay la asertividad positiva, que es qué tanto acierto yo en los positivos. Entonces, ¿qué tan grande es esto en función de esta columna? La asertividad negativa, que es qué tan grande es este en función de los negativos. ¿Qué tanto acepto en los negativos o en los positivos? Entonces, todo eso lo vamos a estar todo eso se usa. Hay algunos otros índices como el F1 Score, hay varios otros que en próximas clases vamos a estar estudiando un poquito. Ahora, lo mínimo que uno debe hacer es precisión global, error
que en el fondo es lo mismo, pero visto desde el lado, digámoslo así, negativo, y la precisión por clase. Es lo mínimo que uno debería hacer. Bueno, y entre más índices haga, pues mejor. Bueno, como les decía, pueden haber matrices de confusión más grandes, no solo 2 por 2. Por ejemplo, ven aquí hay una 3 por 3. Entonces, supongamos que nosotros queremos predecir entre alajuelenses, heredianos y limoneses. Para los ticos eso es muy claro, son 3 provincias o podríamos pensar que son 3 equipos de fútbol. Para los que no son costarricenses, esos son, digamos, 3 provincias o 3 equipos de fútbol. Bueno, entonces vemos que en esta tabla, ¿verdad? Que es 3 por 3, estos serían los alajuelenses, que el modelo predijo bien como alajuelenses. Estos son los heredianos, que el modelo predijo bien como heredianos. Y estos son los limonenses, que el modelo predijo como limonenses. Aquí también hay falsos. Perdón que estoy tratando de escoger otro color acá. Por ejemplo, serían falsos heredianos, porque el modelo los predijo como heredianos, pero en realidad eran alajuelenses. Estos son falsos limonenses, falsos heredianos, falsos limonenses y falsos heredianos. Bueno, muy bien. Y entonces la precisión global sería, en este caso, 5 más 3 más 11, sería 5 más 3 más 11, dividido entre la suma de la matriz, que es 5 más 3 más 0 más 2 más 3 más 1 más 0 más 2 más 11. Que yo no sé cuánto da eso. Si alguno tiene una calculadora ahí, 5 más 3 8 9. Entre. Vamos a ver aquí, haciéndolo acá, 5 más 3 más 2 más 3 más 1 más 2 más 11 igual 27. Entonces 9 entre 27. Entonces la precisión global es 9 dividido entre 27 igual algo. Ajá, algo no estoy haciendo bien. Ah, es que aquí es 11. Entonces ahí no es 9, es 16 más 3, 19 es. 19 dividido entre 27. Aquí es 19. Ok. 19, entonces da como un 70% de precisión global y un error lógicamente del 30. Entonces uno se pregunta, ¿es el modelo bueno o es el modelo malo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguno que opine por ahí? ¿Qué dice Aileen? Yo creo que también depende un poco del objetivo, eh, porque, por ejemplo, en el ejemplo de si es buena paga o mala paga, para un banco eso sería malísimo porque tiene una precisión muy baja para decir si le voy a dar préstamo. Aquí yo también pensaría que es mala porque hay un porcentaje grande de predicciones que están erróneas. Entonces, Ok, muy bien, Aileen, en sí. mi opinión, pero creo que esto es como es categórico, también puede ser un poco más difícil de decir hasta Quería, dónde es buena. quería hacer una pregunta, si puedo, creo que está relacionado con eso, pero tal vez es impresión mía, pero yo me imaginaría que, justo como dice Aileen, que cuando está aumentando las categorías, en general estaría empeorando la Mm. precisión, ¿no? No, no, no es cierto, No. Elías. Que hayan más categorías no implica que el error va a ser más grande. No, podría ser predicción perfecta. Ok, Sí, digamos, la cantidad de categorías no incide en la precisión. Es una buena pregunta, Elías, pero no, ok. no. Ahora, lo que dice Eileen y dicen ustedes es cierto, ¿verdad? Todo depende del problema también que uno esté enfrentando y de para qué quiere uno la predicción. Si yo quiero la predicción como una recomendación, podría ser un poquito baja, porque solo es una recomendación a un experto. Pero si la predicción es una
decisión definitiva, la precisión tiene que ser muy alta. Lo otro que es importante es ver cuál es la precisión por categoría y no dejarse llevar, como les dije antes, solo por la precisión global. Porque fíjese que acá en los alajuelenses él predice 5 de 8. 5 de 8. ¿Qué es ese 5? Me quedó rarísimo, pero 5 de 8, 5 dividido entre 8, un 62%. 63, digamos. Ahora, si estoy prediciendo en los heredianos, estoy prediciendo 3 de 6, es decir, un 50%. Pero si estoy prediciendo en los limonenses es 11 de 13, es decir, 11 dividido entre 13, 85%, digamos. Entonces vean que también todo depende de cuál es la categoría que a mí me interese. Porque vean, si a mí me interesa predecir los limonenses, el modelo, digámoslo así, es regular, no es tan malo, 85%. Pero si a mí me interesa predecir los heredianos, el modelo es pésimo, 50%, casi que sería como lanzar una moneda al aire. Si estoy prediciendo los alajuelenses, 63% es malón, pero algo hace. Entonces también todo depende de la categoría que yo quiera predecir. Por eso también es muy importante no dejarse llevar solo por la precisión global, sino que también es muy importante decir qué tal predice en cada una de las categorías. Bueno, y por supuesto lo que ustedes dijeron también es ciertísimo. También depende del problema al cual uno esté enfrentando. Un porcentaje podría ser bueno o malo. No es cierto que yo he visto en LinkedIn, por ejemplo, que alguna gente dice, ah, no, un modelo menor a 70 es pésimo. No necesariamente. Todo depende de contra qué uno esté compitiendo o de qué se trate el problema. Yo siempre cuento una anécdota. Una vez en Colombia nos pusieron a predecir robo eléctrico. Resulta que las casas roban electricidad y nosotros lográbamos predecir, no recuerdo, era como un 66%, lo cual parecía muy malo, parecía malón, ¿verdad? Pero cuando los colombianos vieron esto estaban fascinados de la maravilla. ¿Por qué? Porque ellos iban a visitar casas para ver quién robaba electricidad puenteando al azar. Iban al azar y no aceptaban ni un 5%. Y entonces yo le estoy diciendo, ahora vas a aceptar un 66%. Entonces es buenísimo. Entonces vean que todo depende. No le hagan caso a esas gentes que quieren darle números definitivos. En esto nunca existen números definitivos. Todo depende del problema, todo depende del objetivo del estudio. Entonces eso es muy importante. No hagan caso a esas historias así que quieren dar números exactos que no existen. De hecho, esto es un modelo probabilístico. Pero otra cosa que vamos a ver con César es la curva ROC, que vamos a estudiar con mayor detalle en otros cursos. La curva ROC, para efectos de este curso, es así. La curva ROC, perdón, digamos que yo tengo un modelo. La curva ROC se grafica en el rectángulo 0,1. La curva ROC, entre más arriba quede, es mejor. Entonces, por ejemplo, esa curva ROC es un modelo, el verde es otro y el rojo es otro. Entonces, ese modelo es mejor que el verde y que el rojo. Pero si yo tengo otro modelo ahí, déjenme aquí lograr agarrar otro color. Entonces, por ejemplo, si aquí hay otro todavía más arriba, es mejor. Entonces, básicamente uno grafica las curvas ROC, como ahorita César nos va a mostrar, y entre más arriba quede, mejor. Ahora, la curva ROC solo funciona para modelos binarios, es decir, cuando la variable a predecir es binaria. En problemas donde la variable a predecir no es binaria, no se puede usar la curva ROC. Y en otros cursos más adelante vamos a estudiar con más detalle qué quiere decir la curva ROC. Básicamente, por ahora les puedo decir que en el eje Y está el porcentaje de verdaderos positivos y en el eje X el porcentaje de falsos positivos. Entonces, lógicamente, un modelo que detecta más verdaderos positivos que falsos positivos será bueno. Entonces, por eso es que entre más arriba quede la curva, mejor. Por ahora, la curva ROC se usa mucho para esto. Yo grafico dos modelos ahí. Por ejemplo, en verde está Support Vector Machines y en rojo está RPART, que son árboles de decisión. Entonces ahí se ve que pareciera que el modelo verde es mejor.
Ahora, lo que se hace para estar completamente seguro es calcular el área bajo la curva. Entonces yo puedo calcular el área bajo la curva verde y el área bajo la curva roja. Y el área me va a decir de manera infalible cuál método es mejor. El que tenga mayor área es mejor. Eso lo vamos a ver ahorita con Predictor. Bueno, muy bien. Entonces, para este curso vamos a usar Predictor, ya no vamos a usar Discover, sino que vamos a usar Predictor, que se puede instalar de la misma forma como se instaló Discover. También Predictor hay una versión en línea. No tengo por aquí la instrucción, pero es la misma que usaron para Discover, nada más que poniendo Predictor en lugar de Discover. Y ahí la pueden correr en línea. Aquí vienen unas cosas para instalar desde GitHub, pero no le hagan caso a eso por ahora. Sino que Predictor va a quedar aquí, igual que Discover, a la parte de Discover por ahí. Y entonces ahí lo pueden correr. Ahora César nos va a mostrar eso. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, muy bien. Entonces vamos con César, que nos va a mostrar un poquito cómo hacer KNN y cómo aplicar los métodos predictivos en Predictor. Adelante, César. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a ver todo lo que nos dijo don Waldemar, pero aplicándolo con Predictor. Entonces nos vamos a venir a la parte de add-ins. Técnicamente, si ustedes ya instalaron acá en R Predictor, que es igual que lo hacían con Discovery, aquí nada más buscan Predictor. En teoría ustedes ya tienen instalado Loader, entonces no hay ningún problema porque también lo necesitaríamos. Pero bueno, ahí está Predictor, le dan a instalar. Siempre teniendo en cuenta que esta parte de acá esté el check, que instale todas las dependencias y lo instalan. Cuando ya está instalado, lo mejor es como refrescarlo, ahí reiniciar la sesión. Y ya cuando reinician la sesión, se vienen a la parte de add-ins y ahí les debería salir Predictor. ¿Ok? Le damos clic. Y igual que como con Discover, se va a abrir en el buscador. Muy bien. En este caso vamos a utilizar dos tablas de datos. Yo las tengo guardadas, permítame un segundo. Aquí voy a verlas primeramente con otro programa, que en el editor de texto. Podemos ver que aquí aparecen nombres de variables, no hay nombres de fila, el separador es punto de decimal y el separador de columna es punto y coma, por ejemplo. Entonces le damos subir. Aquí está la tabla de iris, es la primera que vamos a analizar. Le voy a abrir. Era punto y coma el separador de datos, punto el separador decimal y no había nombres de individuos. ¿Ok? Le voy a dar ejecutar. Muy bien. En el momento en que le doy ejecutar, aquí abajo me aparece la descripción del tipo de variable que es. Esto es muy importante porque no siempre se leen correctamente, similar a como lo vimos también en Discover. Ahora hay que tener algo en consideración y es que la variable a predecir, que en este caso es la variable tipo, es categórica. Siempre la variable a predecir tiene que ser categórica en los métodos de clasificación que son los que vamos a ver en este curso. Ahora, las variables predictoras son todas estas que están por acá: largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del pétalo. Esas variables son numéricas, entonces no hay ningún problema, la tabla se leyó correctamente. Muy bien, entonces si nos venimos a la parte de acá que dice opciones, aquí tenemos la opción de escoger la variable a predecir. En este caso la única variable categórica es tipo, entonces él la elige directamente. Ok, si no, habría que escogerla acá. Y aquí tenemos en este menú una parte que dice aprendizaje y prueba y otra que dice validación cruzada. Nosotros para este curso solo vamos a usar por ahora la parte de aprendizaje y prueba. ¿Ok? También viene una parte que se llama semilla aleatoria, que eso lo vamos a utilizar solo para la tarea. Eso después vamos a mencionarlo. Pero por ahora lo dejamos de esta forma, deshabilitado. Y aquí podemos escoger la cantidad o el porcentaje de los datos que queremos escoger para el training y el porcentaje para el testing o para el aprendizaje y la prueba. En este caso lo tengo en 80% de los datos para aprendizaje y 20 para prueba. Lo voy a dejar de esta forma. Y luego dice una otra parte, cantidad de experimentos. En este caso solo vamos a poner uno. Eso es para otra cosa. ¿Ok?
le voy a dar ejecutar. En el momento, perdón, a ver cómo estoy de batería. Ok, nada más permítame conectar la compu que me doy cuenta que está casi sin batería. Un segundo. Y listo. Muy bien. Ok, cuando le damos a ejecutar, la tabla de aprendizaje y la tabla de pruebas se escogen de forma aleatoria. Quiere decir que si yo vuelvo a correr o si le vuelvo a dar a ejecutar, los individuos que quedaron en aprendizaje y prueba no necesariamente van a ser los mismos. ¿Ok? Acá vienen separados por color. ¿Ven? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero ver cuál individuo quedó en aprendizaje y cuál en prueba, yo aquí lo puedo visualizar. ¿Ok? Cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a darle a ejecutar a, a esta parte? Van a cambiar los individuos de training y testing. ¿Ven? Ahí pueden cambiar. Eso es porque se escogen de forma aleatoria. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces voy a continuar. Tenemos las estadísticas básicas. Esta parte se parece mucho a todo lo que vimos en Discover. Viene el resumen numérico de las variables numéricas, la variable a predecir. Las numéricas traen toda la información, el primer cuartil, tercer cuartil, mediana, promedio, mínimo, máximo, desviación estándar. Y en el tipo viene separado por categoría. Vean que acá eh, la categoría setosa, versicolor y virgínica tienen 50 de cada una. ¿Ok? Son 150 individuos en total. También podemos ver si los individuos, bueno, si las variables siguen la distribución normal o no, con el QQ-Line, el QQ-Plot, el gráfico de normalidad o el test de Shapiro. ¿Ok? Tenemos el gráfico de dispersión también. Como les digo, esto es muy similar a lo que habíamos visto en Discover. Ahí podemos ver la dispersión de los datos de una variable contra la otra, la distribución de las variables numéricas y categóricas, ¿ok? Y la correlación entre las variables, ¿ok? Aparte de estos que ya habíamos visto en Discover, también tenemos un menú que se llama Poder Predictivo. En este caso, la idea es analizar un poco los datos más enfocado hacia lo que nosotros queremos hacer, que es generar un modelo predictivo. En este caso, lo primero que analizamos es el problema, a ver si es un problema balanceado o desbalanceado. En este caso es un problema balanceado porque todas las categorías tienen la misma cantidad de individuos. ¿Ok? Si hay un desequilibrio muy grande, se dice que es un problema desequilibrado. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde eso sucede. ¿Ok? Aquí estamos, vean que viendo la distribución de la variable a predecir. Bien, también tenemos el gráfico de pares, que técnicamente este es el gráfico donde se muestra la correlación de las variables numéricas. Y esto nos podría ayudar a determinar cuáles variables probablemente tienen mayor poder predictivo que otras. Por ejemplo, vean que acá el largo del pétalo y el ancho del pétalo tienen una correlación de 0,96 y si uno ve en el gráfico, separa bastante bien las categorías. Vean que aquí separa las rojas, que serían las setosas, con respecto a las versicolor y las virgínicas. Aquí se mezclan un poco, pero no tanto. Hay algunas otras variables o una combinación de variables que parece que las mezclan mucho. Por ejemplo, largo del sépalo y ancho del sépalo. Entonces vean que aquí confunde muchísimo lo que es versicolor y virgínica. Y la correlación es bastante baja. ¿Ok? Entonces eso nos podría ayudar con las variables numéricas, por ejemplo. Para las variables numéricas también tenemos otro gráfico. En este caso, este es el gráfico de distribución de variables categóricas según la variable a predecir. Como no tenemos variables categóricas, no aparece. Ya casi vamos a ver un ejemplo en donde sí tenemos este gráfico. Por ahora, en este caso, solo tenemos variables predictoras que son numéricas. Entonces vamos a ver la densidad de las variables numéricas según la variable a predecir. Esto me genera estos gráficos. ¿Ok? Aquí tengo técnicamente la densidad de las variables numéricas según la variable a predecir. En este caso, con respecto al largo del sépalo. Ahora, ¿cómo interpreto este gráfico? De la siguiente forma. ¿Cuál es la variable que discrimina mejor?
o que es una buena predictora? La que tiene la menor intersección entre las montañitas. ¿Ok? Estas montañitas técnicamente representan, por ejemplo, la setosa, virgínica y versicolor, la densidad. Entonces, vean que el largo del sépalo mezcla mucho todas en general. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con largo del pétalo? Vean que el largo del pétalo parece ser una buena variable predictora. ¿Por qué? Porque separa bastante bien em, las categorías, técnicamente. ¿Ok? Aquí sí se mezclan lo que es la versicolor y la virgínica, pero no tanto. Es el caso similar al del ancho del pétalo. Vean que también separa bastante bien o discrimina bastante bien lo que es el ancho de la setosa, la versicolor y la virgínica, mezclando un poco la versicolor y la virgínica. Y por último, el ancho del sépalo. Vean que mezcla casi todas. Entonces esta parece no ser tan buena predictora. ¿Ok? Podríamos, por ejemplo, si vamos a generar un modelo, quitar algunas variables y ver si eso mejora o no nuestros resultados. Para eso sirve esta parte del poder predictivo. Para este primer ejemplo voy a correrlo con todas las variables. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte y estos gráficos? Ok, si no cualquier cosa me interrumpen. Podemos volver otra vez a estos gráficos si les surge la duda. Muy bien, eso es más que todo como el análisis exploratorio de los datos. Y ahora venimos a la parte de aprendizaje y prueba, que ahí es a donde tenemos técnicamente todos los modelos que vamos a estar viendo a lo largo de este curso y del programa experto. Entonces vamos a empezar con el método de K vecinos más cercanos, que es el que vimos el día de hoy. ¿Ok? Cuando le damos clic nos aparece este menú en donde tenemos algunos parámetros del modelo, que son por ejemplo el valor de K máximo. Tenemos la selección del núcleo, que es lo que mencionaba don Waldemar, que técnicamente son como variantes de las medidas de distancia y otro tipo de cosas que digamos, cambian algunas partes del modelo. ¿Ok? Tenemos bastantes núcleos y también tenemos que si se quieren estandarizar los datos o no. En este caso, como depende de distancias, lo mejor siempre es estandarizar los datos. Muy bien. Profe, Sí, adelante. sí, ¿me puede recordar cuál era el K máximo? Sí, Es, en cabecinos, voy a darle aquí a ejecutar. Un momento. Entonces, en cabecinos más cercanos, recuerde que uno tiene que elegir el K, o sea, cuál es la cantidad de vecinos más cercanos que vamos a utilizar. ¿Ok? Eso no lo sabemos a priori. ¿Ok? Entonces, no sé si recuerda la presentación donde estaba, que había puesto Don Noel de Mar, que había un pato, o creo que era Ujú. un pato. Un patito plástico y uno quería determinar si era un pato o una gallina dependiendo de los que estaban alrededor. Entonces, si era, digamos, si el K era igual a 2, si uno consideraba a los dos primeros vecinos, era una gallina y si consideraba 5, era un pato, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la mejor elección del K? Eso se debe hacer con respecto, bueno, a minimizar, digamos, las precisiones. ¿Ok? Pero por dentro el método de K vecinos más cercanos ya hace cierta optimización. Entonces él prueba tanto con K igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12. Entonces este es el máximo con el que va a probar. Él prueba con todos y determina que el que mejor da es el K igual 11, por ejemplo. ¿Ok? Él esto sí lo hace por dentro. ¿No? Entonces, esos serían como puntos o individuos. Los vecinos, digamos, sí, Ajá, digamos, yo quiero clasificar un individuo, voy a considerar los 11 vecinos más cercanos alrededor de él. ok. Ujú. Y dependiendo de la categoría que tengan esos 11 individuos, entonces así voy a clasificar a mi individuo, ya sea versicolor, villínica o setosa. Ujú. Ok, muy bien, Ok, muy buena gracias. pregunta, con gusto. Ok, ahora en el segundo menú tenemos los índices generales. Aquí me aparece la matriz de confusión en grande. ¿Ok? En este caso, vean que aparecen las precisiones por categorías en la diagonal. Eso es muy importante. En este caso, la precisión de la categoría setosa es del 100%, la versicolor del 100% y la virgínica de un 90%. En este caso, parece que es un muy buen modelo. Vean que primero nos fijamos en la precisión por categoría. Recuerden que solo fijarse en la precisión global es engañoso.
¿ok? Aquí la precisión global es muy buena, es de un 96.67%. No quiere decir que el modelo sea el mejor. Siempre tenemos que comparar contra la precisión de las variables, perdón, de las categorías. ¿Ok? Igual aquí también vienen por separado la virgínica, versicolor y la setosa. 90%, 100% y 100%. Recordemos que la tabla se dividió en training y en testing. Entonces, el training es el que nos ayuda a generar el modelo. Y el testing son estos individuos que aparecen acá y aquí nos dice cómo los clasificó el modelo. Aquí nos dice cuál era la categoría real y aquí dice cómo lo clasificó el modelo que entrenamos. En este caso, vean que en el único que se equivocó fue en el individuo 135, que el dato real era que era virgínica y él lo clasificó como versicolor, nuestro modelo. ¿Ok? Este es el 20% de los datos que teníamos. Estos no se utilizaron para generar el modelo, sino para encontrar esos índices de precisión. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Ok. Otro menú de variación del error lo vamos a dejar por ahí. En realidad se va a utilizar en otro curso. Ok. Por ahora nos lo vamos a jugar con estos dos menús de por acá. Ok. Voy a generar todos los núcleos o modelos con todos los núcleos del método de k vecinos más cercanos para determinar cuál es el mejor. ¿Ok? Este problema es un problema equilibrado y todo es como muy bien portado, entonces generalmente nos da resultados similares. Pero ahorita vamos a ver eh, uno en donde tenemos más problemas. Pero bueno, entonces voy a ejecutar el modelo con el núcleo rectangular. ¿Ok? Ahí se genera el modelo. Vean que como es otro núcleo, no necesariamente tiene que dar el mismo K. En este caso dio K igual 8, por ejemplo. Y los índices generales podrían dar lo mismo o no. En este caso, de casualidad nos dieron igual. Como les digo, es que esta tabla es muy bien portada. Muy bien, voy a generar todos los núcleos. Bueno, los modelos de cada vecinos más cercanos con todos los núcleos. ¿Ok? Yo podría ver los índices generales e ir comparando a ver cuál es el mejor. Pero lo mejor es hacerlo todo junto, porque tenemos otro menú, ya se los voy a mostrar. Otro menú aquí abajo que es del de comparación de modelos. En este menú de comparación de modelos, aquí podemos ver todos los modelos que generamos. Vean que es cada vecinos más cercanos con núcleo optimal, rectangular, triangular, etcétera. Y todas las precisiones de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, la precisión global de todos es muy parecida. Pero vean que el de cada vecinos más cercanos con el núcleo IMP me da una precisión global del 100%. Recalco, hay que tener cuidado con la precisión global, pero vean que las precisiones por categorías en este caso me dio el 100% en todas las categorías. En este caso, todos los modelos son muy buenos, pero el mejor modelo sería el KNN con el núcleo IMP. ¿Ok? Muy bien. Y también podemos ver el gráfico comparativo perdón, con el gráfico de barras. ¿Ok? En este caso solo tenemos dos categorías. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Pero, profe, Sí, adelante. si, como vimos hace un rato, tal vez si mis datos no fueran tan balanceados, podría eliminar alguna de las variables que vimos en las estadísticas de las que se traslapaban o sea, son pruebas que se podrían hacer. Por ejemplo, el ancho, si esto midiera muy bajo en todos los modelos, yo puedo llegar a decir, voy a quitar el ancho a ver si logro una mejor precisión. Sí, En digamos, este caso, tal vez no es tan relevante. más o menos. Digamos, sí se puede hacer eso, pero no tiene, digamos, no necesariamente tiene que ver con que el problema sea balanceado o desbalanceado. Digamos, que el Mm, problema sea balanceado o desbalanceado no necesariamente implica que sea fácil o difícil de predecir.
A veces sucede, vamos, o generalmente si el problema es balanceado, tal vez no es tan difícil, pero digamos, no necesariamente lo implica. Ahora, lo que usted menciona de las variables, por ejemplo, acá, eh, tenemos muy buenas precisiones, pero, por ejemplo, digamos, si tuviéramos eh, muchísimos más datos, ¿ok? Podríamos intentar eliminar variables, por ejemplo, las que tenían más eh, menor poder predictivo, por ejemplo, el ancho del cépalo, podría eliminarla y ver los resultados, ¿ok? Entonces lo elimino, voy a volver a correr acá la ejecución y puedo probar los modelos. Entonces puedo probar todos los modelos de K vecinos para ver si me dan resultados similares o iguales, ¿ok? Si me da resultados iguales o similares, bueno, yo podría escoger el modelo que no tiene esa variable. ¿Por qué? Porque dura menos en tiempo de ejecución. ¿Ok? Tengo menos variables y me da los mismos resultados. Por ejemplo, acá, vamos a ver qué resultados me dio. Si me vengo a comparación de modelos, vean que en este caso bajó bastante la precisión de la virgínica, pero aún así siguen siendo pues, modelos razonables. ¿Ok? Podríamos probar quitando y poniendo otra variable, que era por ejemplo el largo del cépalo, que era la otra que no era tan buena, para ver si mejoran esas precisiones. No sé si eso responde a su pregunta. Claro, sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Como les decía, entonces el problema acá generalmente es que a veces uno no tiene tal vez el poder de cómputo o el tiempo para poder generar todas las combinaciones posibles. Vean que aquí lo ideal sería, vamos, quitar algunas variables, hacer el modelo también con todas las variables, quitando algunas, y con todos los núcleos, y comparar a ver cuál es el que me da mejores resultados, para ver si puedo mejorar la precisión de mis modelos. ¿Ok? Eso es lo ideal. Lo que no es correcto es, por ejemplo, algo que don Lemar siempre menciona, y es que hay gente que intenta balancear las clases cuando el problema es muy desbalanceado con datos como ficticios o inventados o simulados. Eso no es correcto, porque esos datos ni siquiera existen, no tiene sentido. Eso es engañar al modelo y engañar a la persona que uno le está vendiendo el Ujú. modelo. Ujú. Eso no hay que hacerlo. Profe, ¿y tendría sentido subirla acá? ¿O siempre se usa como la recomendada? Generalmente lo que se recomienda es que el K máximo que se utiliza aquí en estos parámetros es la raíz cuadrada de el total de las filas. En este caso eran 150 Ah, filas, damos la parte entera de la raíz cuadrada de 150, supongo que a 12. Entonces generalmente se evalúa desde 1 hasta ese valor. Pero ok. uno lo podría hacer más grande, ¿ok? Pero creo que, digamos, en general se utiliza eso. Muy bien. Y como le digo, aquí vea que todo juega, ¿verdad? Si ponemos un valor de K todavía más grandes, entonces no solo se tienen que generar 12 modelos aquí para que nos genere el mejor K, sino que él tiene que hacer más cálculos, ¿verdad? Ujú. Entonces, técnicamente aquí lo que vamos a utilizar mucho es la fuerza bruta, ¿ok? Para hacer la calibración de los modelos con esos valores, tanto los núcleos como los K y demás. Mm, Muy bien. Ok, vamos a ver un ejemplo en donde, en este caso, la variable a predecir tenía tres categorías. Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos que la variable a predecir tiene dos categorías y es un problema más desbalanceado. Vamos a utilizar este de muestra de crédito. Ok, son datos reales. En este caso, esta tabla, el separador es punto y coma. Y punto y coma, creo que estamos bien. Voy a darle a ejecutar. Perfecto. Ok. Algo importante siempre que uno tiene una tabla de datos es leer el diccionario de los datos para determinar qué tipo de variables tenemos y si están bien leídas acá, por ejemplo. En este caso, ingreso neto y coeficiente crédito avalúo no son variables numéricas, sino que son variables categóricas. Este uno, 2, etcétera, representan categorías. ¿Ok? Eso es porque yo ya lo sé. ¿Ok? Aparte estaba en la presentación. Pero vean que aquí se está leyendo de forma incorrecta las variables. Ingreso neto está como numérica y coeficiente crédito avalúo también. Estas variables son numéricas ordinales. Entonces, en realidad, uno las podría dejar como numéricas y no está tan mal
dejarlas de esa forma, pero las vamos a trabajar como categóricas en este caso particular. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? En este caso, la variable a predecir es buen pagador. ¿Ok? Tenemos monto cuota, grado académico, coeficiente de crédito avalúo, ingreso neto y la única variable numérica, perdón, es monto de crédito. Entonces nos venimos a las opciones, revisamos que la variable a predecir sea la correcta, en este caso es la correcta, es buen pagador, pero vean que se pudo haber escogido otra, pero no tiene sentido. ¿Ok? Igual voy a dejarlo en 80-20, perdón, y voy a darle ejecutar. Entonces se genera la tabla de training y testing de forma aleatoria y otra vez voy a venirme a la parte de las estadísticas básicas. Aquí en la parte del poder predictivo puedo ver que en la distribución de la variable a predecir este es un problema desbalanceado. ¿Por qué? Vean, porque hay técnicamente un 14% de los datos es de la categoría del no y un 86% de los datos casi es de la categoría del sí. Entonces este sí es muy desbalanceado. ¿Ok? ¿Ok? Eso, como les digo, no necesariamente implica que los modelos vayan a dar mal, pero sucede generalmente. ¿Ok? Pero no es que una cosa implica otra. Muy bien. Entonces, otra vez, podemos ver el gráfico de pares, pero en este caso solo hay una variable numérica, entonces por eso no aparece. Necesitaríamos por lo menos dos para hacer una correlación. Tenemos la distribución de las variables categóricas según la variable a predecir, que esto también nos puede ayudar a determinar cuáles son variables que tienen bastante poder predictivo o no. ¿Ok? En este caso lo que intentamos buscar es que discrimine. Por ejemplo, en este caso, vean que estos gráficos, esto lo que nos dice es que el 8% de los datos en ingreso neto se divide en dos categorías, 1 y 2. La variable a predecir en sí y no. Entonces, en ingreso neto, de los que tienen la categoría 2, de esos hay un 8.6% que son malos pagadores y un 91% que son buenos pagadores. Por otro lado, si ingreso neto es 1, el 20% de los individuos es mal pagador y el 79% buen pagador. Quiere decir que esta variable ingreso neto sí tiene como cierta discriminación, o sea, discrimina si es del 2 o del 1, si son buenos o malos pagadores. Gráficamente, técnicamente si esto no es como uniforme, digámoslo de esta forma, o sea, si esto estuviera aquí en rojo, voy a ponerlo así, si esto estuviera aquí en rojo, ¿ok? Las dos categorías técnicamente dicen lo mismo, ¿ok? Entonces esta no sería una variable que es buena predictora, pero en este caso, como sí, digamos, hay como una diferencia, no queda como una bandera, por decirlo de alguna manera, entonces parece que sí tiene sí tiene un poder de discriminación, un poder predictivo. Si vemos, por ejemplo, coeficiente crédito avalúo, que tenemos 12 categorías, vean que sí discrimina, dependiendo de la categoría, y a veces sí son muchos los malos pagadores o a veces los buenos pagadores. Esta es una variable que tiene un buen poder predictivo, por ejemplo. En monto cuota, esta también, ¿ok? No tanto como coeficiente crédito avalúo, pero también tiene cierta discriminación. Y el grado académico. Tal vez grado académico es la que tiene menor poder predictivo, pero aún así, en este caso, vean que discrimina de cierta forma. ¿Ok? Y otra vez, a la parte de la densidad de las variables numéricas según la variable a predecir. En este caso solo tenemos una variable numérica que es monto de crédito. Y parece que no es tan buena, aunque hay cierta ahí discriminación también, pero bueno, tiene la intersección de las dos áreas es bastante grande. Entonces parece que el poder predictivo de esa variable no es tan alto. ¿Ok? Como les digo, esto nos puede servir para modificar las variables dependiendo de cómo nos den los modelos, para ver si mejoran o no mejoran los resultados. Por ahora voy a utilizarlas todas. ¿Ok? Me voy a venir a la parte de aprendizaje y prueba y otra vez voy a venirme al método de K vecinos más cercanos y lo voy a generar. Otra vez, vea que aquí el K cambió. Ahora este K es 71, que técnicamente es la raíz cuadrada de todos los que tenemos aquí, que creo que eran 5000 datos. Correcto, eran 5000. Muy bien. Ok. Le voy a dar ejecutar. En este caso va a durar un poco más porque tenemos más datos y el método de cada vecinos más cercanos tiene que hacer el cálculo de las distancias y demás. ¿Ok?
Muy bien. Ahora tengo, en este caso me dice que el K que mejor me dio es el K igual 8. ¿Ok? Si me vengo otra vez a los índices generales, tengo varias cosas. Aquí tengo una parte que dice selección de categoría y probabilidad de corte. Eso lo vamos a ver luego. Por ahora no lo vamos a utilizar. Lo vamos a dejar en 0.5. Y lo que tenemos es la matriz de confusión. En este caso, vean que la precisión del no es de un 61% y la precisión del sí de un 98%. A pesar de que la precisión global es de un 92.7%, vean que este modelo parece que no es tan bueno. Por eso les decíamos que hay que tener mucho cuidado con la precisión global y con otros índices. ¿Ok? Entonces, lo mejor y lo mínimo que uno siempre tiene que hacer cuando tiene un modelo de clasificación es analizar la precisión global y las precisiones por categoría. Es lo mínimo que uno debe hacer. Luego, si tiene otros índices, puede aplicarlos y demás, pero es lo mínimo que hay que analizar. Muy bien. Em, Aparte de eso, aparece otro menú de probabilidad de corte con paso, pero eso lo vamos a ver más adelante en el curso de métodos avanzados. Muy bien, voy a generar todos los modelos, a ver cuál me da mejor, o los modelos de cada vecino más cercanos con todos los núcleos. Va a durar un poco porque cada modelo dura un poquitito, pero no sé si hay alguna pregunta y así aprovechamos mientras yo genero todos los modelos. Sí, yo tengo otra pregunta. Adelante, no hay ningún Uy, problema. ya me da vergüenza. No, Em, como cuando yo selecciono la tabla de testing y de la predictiva al azar, ¿qué tanto puede variar los resultados si lo corro varias veces? Como todas las veces la tabla es diferente. En principio me imagino que no debería variar demasiado, porque para eso es aleatorio. Pero hay diferencias. Si yo no logro llegar a como a una buena predicción, podría correrlo varias veces y ver si me da un mejor resultado. O puedo incrementar la tabla de testing y ver si también tengo mejores resultados. ok, esa es una excelente pregunta y luego vamos a evolucionar porque usted tiene toda la razón. Como se elige de forma aleatoria, digamos, el error sí va a variar. De corrida en corrida el error varía. No varía demasiado, pero sí, digamos, sí podría variar, digamos, dependiendo del caso, sí puede variar, digamos, un porcentaje razonable ahí, digamos, que uno no quiere que varíe tanto. Para solucionar ese problema, vamos a utilizar una cosa que se llama validación cruzada, que es técnicamente para poder medir el error de forma correcta o la mejor forma posible. ¿Ok? Pero eso sí lo vamos a ver más adelante en el curso de métodos avanzados. Por ahora, para entender cómo funciona en general, que tenemos que entrenar un modelo, tenemos que testear ese modelo con algunos datos que no hayan sido parte de la generación del modelo y así, lo estamos utilizando con el training y el testing. Pero luego, y no solo luego, sino que ya en la vida real, digámoslo así, uno debe hacer validación cruzada para evitar ese efecto, digamos, de que salte el error. Ujú. Porque a veces se podría subestimar el error o Ujú. sobreestimar el error. Pero para eso, como le digo, entonces se utiliza la validación cruzada. Ok, Muy bien, excelente bueno. pregunta. Ujú. Sí, lo de la parte aleatoria sí afecta un poco. Ujú. Muy bien, voy a venirme a la parte de comparación de modelos. ¿Ok? Y vean que aquí me aparece. Entonces me aparecen todos los núcleos. Bueno, el nombre del modelo de cada vecino más cercanos y todos los núcleos. Me aparece la probabilidad de corte, que como les digo, esto lo vamos a ver luego. Por defecto, todos los modelos siempre vienen con una probabilidad de corte de 0.5. Y tenemos la precisión global. ¿Ok? Otra vez, entonces no nos vamos a basar solo en la precisión global. Si vemos la precisión global, casi todas son iguales. Parece que la mejor precisión global es de 92.8, que es esta que está por acá. ¿Ok? Pero en realidad, la variable, la categoría de nuestro interés es la precisión del no, de los malos pagadores. ¿Ok?
y podemos ordenarla. En este caso, la que nos dio la mejor precisión del no es el método de KNN con el núcleo IMP, con una precisión del mal pagador de 63.8% y una precisión del sí del 97.32%. Vean que la precisión global es de 92.6, que no necesariamente es la mejor. La precisión global acá nos dio 92.8. ¿Ok? Aquí vean lo siguiente. La precisión del no aquí es de un 60, casi un 64%. En este otro modelo es de un 61.7, casi un 62. Aquí tengo una mejora por lo menos de 2 puntos porcentuales y se desmejora un poco la categoría del sí, pero vean que sigue siendo una muy buena precisión. En este caso particular yo me quedaría con este modelo, ¿ok? Que tiene una excelente precisión del sí, igual que todos los demás. Tal vez no es la mejor, pero sí es bastante buena. Pero la categoría de mi interés en este caso era la precisión del no. Entonces me quedo con el que tiene mejor precisión del no en este caso particular. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos otra vez los gráficos comparativos. En este caso podemos verlo también gráficamente para ver cuál es el que tiene la mejor precisión del no, que es este que está por acá. Y también tenemos ahora sí el gráfico de la curva ROC. Si nos posicionamos sobre la curva, en un puntito, él nos dice el área ROC. ¿Ok? Esto va a tener mayor relevancia también cuando veamos en métodos avanzados la probabilidad de corte y otras cosas. ¿Ok? Entonces el área ROC va a tener más importancia en esa parte. Por ahora, digamos que nos va a servir como un método de desempate. Por ejemplo, si tenemos dos modelos que son muy parecidos, que nos dan casi lo mismo, podemos venirnos a la curva ROC y ver cuál es el que tiene mejor curva ROC. En este caso voy a comparar el IMP con el rectangular. Vamos a ver, rectangular y IMP. Ok, aquí los puedo quitar y ahora tengo estos dos. El IMP tiene 87.3 y el rectangular tiene 87.2. ¿Ok? Entonces, si digamos que quiero también como comparar este índice, igual parece que el mejor modelo es el IMP, porque tiene una mayor área ROC. ¿Ok? Aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque si ustedes cambian la categoría, entonces se vuelve. Entonces más bien sería la menor área ROC. ¿Ok? Pero no lo vamos a utilizar de esa forma. Mejor siempre lo utilizamos así. ¿Ok? Para buscar el que tenga mayor área ROC. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. ¿Cómo puedo intentar mejorar estos índices? También, como decía la compañera, intentar jugar con las variables. Podría intentar quitar algunas de las variables que tengan menor poder predictivo. Podría intentar quitar el grado académico, por ejemplo, o el monto crédito, a ver qué sucede. Ok. Voy a quitar, no sé, grado académico, a ver qué sucede. Ok. Voy a darle a ejecutar. Se genera la tabla de training y testing y tengo los modelos. Entonces voy a generar algunos, no los voy a generar todos, pero algunos. Bien. Ok, digamos que, bueno, genero esos y vamos a ver qué resultados me da. Ok, vean que en este caso desmejoró demasiado, más bien los resultados quitando la variable grado académico. La precisión del no me está dando un 34% la más alta. A pesar de que la precisión global es alta, la precisión por categoría es bajísima. Este modelo no se ve nada bien, por ejemplo. Entonces no valió la pena quitar la variable grado académico. Ok, entonces más bien la dejamos. ¿Qué? ¿Qué pasa si quito monto cuota? Por ejemplo, voy a correr un par de modelos nada más. ¿Qué? Voy a generar ahí un par de modelos. En general esas eran las que parecían que tenían menor poder predictivo. Entonces, como les digo, esas son las que quiero comparar. Vamos a ver.
Optimal. Ok, muy bien. Ah, solo que aquí, disculpen, vean que me equivoqué. Porque por defecto el modelo tira la última variable que aparece ahí y tenía que ser buen pagador. Entonces, debo darle a ejecutar. Ahí fue un error, ¿verdad? De mi parte. Si lo corro de esa forma y digo algún resultado, estoy mal porque ni siquiera tengo bien la variable a predecir. Ok, hay que tener ese cuidado. Ok, voy a generar ahí un par de modelos. Hay que tener cuidado. Corramos este, limp. Voy a correr los que me dieron mejor, digamos, la vez pasada, nada más como para ver cómo se genera. Muy bien, ahora sí. Vean que sí mejoraron los resultados. La vez pasada tenía un 63.98% en la categoría del no para el KNN con el núcleo IMP. Y ahora tengo un 69.5 en la precisión del no y hasta me mejoró la precisión del sí. Antes tenía un 97 y ahora tengo un 98. En este caso particular, sí valió la pena quitar esa variable de monto de crédito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mejor modelo en este caso? El de KNN con el núcleo IMP. Eso sí, pasándole la tabla de datos sin la variable de monto de crédito. Entonces, eso vean que nos ayuda a mejorar un poco nuestra precisión. Muy bien. Y eso creo que responde también un poquito más la pregunta que hizo la compañera. Muy bien. Ok, no sé si hay alguna pregunta y si no paso a la tarea para más o menos verla, o que ustedes la vean. Voy a venir para acá. La tarea número 1 es un cuestionario. Entonces, muy similar a lo que hacíamos en métodos exploratorios, pero ahora dirigido a todo lo que son los métodos de clasificación. Tenemos algunas preguntas de selección, ¿ok? Algunas preguntas ahí bastante bonitas de selección, que ustedes tienen que calcular la matriz de confusión a mano. eh, y también algunas tablas de datos en donde ustedes tienen que determinar algunas estadísticas y además, utilizando el training y el testing que se les pide aquí, determinar cuál es el mejor modelo y también deberían decir por qué. ¿Ok? También con respecto a la curva ROC. Y si no me equivoco, la segunda, perdón, la 16 y 17 son similares, pero con una tabla de datos de minas, en donde se tienen varios tipos de minas de proximidad. ¿Ok? Y ahí viene, digamos, como el análisis que tienen que hacer. Generalmente tienen que correr todos los modelos y como justificación también tienen que adjuntar una imagen con la tabla de comparación de modelos para ver cuál es el mejor y demás. Ok, muy bien, por lo menos de mi parte creo que no se me va nada, don Waldemar. No, pues creo que no, todo está bien. No sé si hay alguna duda adicional, alguna pregunta. Sí, bueno, está bien, ¿no? Nada más recargar una pregunta que hizo Eileen, creo, de si el error varía dado que training testing son aleatorios. Es una pregunta sumamente importante y valiosa. Y la respuesta es tal como la dio César. Efectivamente, sí, sí varía mucho los resultados dependiendo de quién estén en training testing. Eso lo probó el profesor Briley de Front en Stanford hace unos 20 años, que tomar al azar, como se creía antes, que porque son al azar el experimento es perfecto y no es así. Los errores tienden a oscilar, a veces mucho, a veces no tanto, pero tienden a oscilar más de lo que uno quisiera. Y como bien dijo César, eso se puede controlar utilizando validación cruzada, que es algo que vamos a ver más adelante en el curso de métodos avanzados. Pero sí es una pregunta muy importante. Aquí usamos training testing, a pesar de no ser el mejor enfoque, para efectos didácticos, porque es el que más se usa y porque ahora estamos aprendiendo los métodos. Pero luego lo vamos a perfeccionar utilizando validación cruzada. Bueno, muy bien, entonces eso sería por el día de hoy.
Entonces nos vemos Dios mediante de hoy en 8 días, en el que vamos a estudiar, si mal no recuerdo, árboles de decisión. Muchas gracias, César, por las explicaciones. Muchas gracias a todos y nos vemos Dios mediante de hoy en 8 días. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.